Hay un momento que quizás reconoces, un momento en que llevas tanto tiempo empujando, planificando, controlando, intentando que las cosas salgan exactamente como tú quieres, que de pronto te detienes, te sientas y te das cuenta de que estás agotado, profundamente agotado. No de trabajar, no de esforzarte, sino de luchar contra todo, contra las circunstancias, contra las personas, contra la vida misma que insiste en no seguir tu plan. Y en ese momento de agotamiento, en ese segundo en que bajan las defensas y sueltas aunque sea un instante el control de todo, algo extraño ocurre. Las cosas empiezan a moverse solas. Una llamada que no esperabas, una puerta que se abre sin que la empujaras. Una conversación que te lleva exactamente donde necesitabas llegar, como si la vida hubiera estado esperando a que te apartaras del camino para poder mostrarte el camino. Eso no es casualidad, eso es el Tao. Los maestros taoístas lo observaron durante siglos con la paciencia de quien tiene todo el tiempo del mundo. Observaron que la naturaleza nunca lucha contra sí misma, que el río no le pelea al cauce, que el árbol no discute con el viento, que las estaciones no negocian entre ellas. Todo fluye, todo se mueve, todo llega exactamente donde necesita llegar sin que nadie lo fuerce. Y se preguntaron, ¿por qué el ser humano es el único que vive en guerra constante con lo que es? Lo que voy a compartir contigo hoy son 7 enseñanzas del Tao sobre el arte de fluir. No es rendirse, no es dejar de actuar, no es cruzarse de brazos y esperar a que la vida haga todo. Es algo mucho más sofisticado y mucho más poderoso que eso. Es aprender a moverte con la corriente en lugar de contra ella, a confiar en el camino aunque no puedas ver a dónde lleva. A dejar que la vida te muestre lo que tú solo no has podido encontrar. Y si en algún momento sientes que estas palabras te están describiendo, déjamelo saber en los comentarios. A veces saber que no eres el único que está intentando aprender a soltar es el primer paso para hacerlo. La primera enseñanza es la más difícil de aceptar porque va contra algo que llevas creyendo toda tu vida. Crees que controlas más de lo que realmente controlas. Crees que si planificas bien, si te preparas lo suficiente, si no bajas la guardia, puedes gestionar los resultados de tu vida. Que el futuro es algo que puedes moldear con suficiente esfuerzo y suficiente previsión. Y que si algo sale mal es porque no controlaste lo suficiente, porque te descuidaste, porque fallaste en algo. Pero los maestros taoístas observaban algo diferente. Observaban que la mayoría de las cosas importantes que le ocurren a una persona no estaban en su plan. ¿El amor más profundo que viviste, lo planificaste? ¿La amistad que más te marcó, la buscaste en una agenda? ¿El momento que cambió tu vida, lo pusiste en un calendario? No, llegó. Sencillamente llegó cuando no lo esperabas, cuando no estabas mirando, cuando la vida encontró un hueco entre tus planes para meter algo que ningún plan habría incluido. Lao Tse escribió en el Tao Te Ching que quien actúa sin forzar todo lo consigue, quien camina sin esfuerzo no se cansa, quien no lucha contra nada nada puede vencerle. No está diciendo que no actúes, está diciendo que hay una forma de actuar que no agota, una forma de moverse que no requiere guerra, una forma de vivir que no te destroza por dentro. El control no es poder. El control es miedo disfrazado de poder. Es la necesidad de que nada te sorprenda, de que nada te tome desprevenido. De que el mundo se comporte como tú necesitas que se comporte para sentirte seguro. La primera enseñanza es esta. Suelta la ilusión del control, no porque no puedas hacer nada, sino porque el agotamiento de intentar controlar lo incontrolable te está robando la energía que necesitas para vivir lo que sí está en tus manos. Imagina que te tiras a un río tranquilo, de corriente suave pero constante.
Tienes dos opciones. La primera es nadar contra la corriente con todas tus fuerzas, moviendo los brazos, pateando el agua, luchando contra cada litro que empuja en tu contra. Puedes avanzar algo, quizás, pero al cabo de unos minutos estás exhausto, apenas te has movido y el río sigue fluyendo exactamente igual que antes de que llegaras. La segunda opción es darte la vuelta, dejar de luchar, permitir que la corriente te lleve, no hacer nada, simplemente flotar. Y de pronto, sin esfuerzo, sin lucha, sin agotamiento, empiezas a moverte. El río te lleva. Y mientras te lleva, tú puedes usar tus brazos no para luchar, sino para dirigir, para ajustar, para orientarte, para elegir qué parte del río explorar sin gastarte en ir contra el agua. Tu vida es ese río y la corriente es el Tao. La corriente no te lleva donde tú quieres ir siempre, te lleva donde necesitas ir, y eso a veces es diferente. A veces la corriente te lleva por lugares que no habías planeado, que no pediste, que quizás ni querías. Pero los maestros taoístas observaban que casi siempre, cuando alguien miraba hacia atrás, los desvíos que no quería habían sido los más importantes. Las curvas que resistió habían sido las que más necesitaba tomar. Lao Tse escribió que el Tao es como el agua de un río de montaña. No elige su camino. Lo encuentra, no lucha contra el terreno, lo acepta y lo transforma con el tiempo. Y siempre, siempre llega al mar. La segunda enseñanza es esta. La corriente de tu vida sabe a dónde va aunque tú no lo sepas. No necesitas controlarlo todo, solo necesitas dejar de nadar contra la corriente y empezar a moverte con ella. Hay algo que tu mente hace automáticamente cuando las cosas no salen como planeaste, las cataloga como errores, como fallos, como señales de que algo salió mal, como pruebas de que el camino que estás siguiendo es equivocado. Pero los maestros taoístas tenían una forma completamente diferente de mirar los desvíos. Para ellos no había caminos equivocados, solo caminos que aún no habías entendido. Hay una historia que los maestros taoístas contaban a sus discípulos. Un anciano vivía en una aldea con su hijo y su caballo. Un día el caballo escapó. Los vecinos vinieron a consolarlo. ¡Qué mala suerte!, dijeron. El anciano respondió, ¿quién sabe? Días después, el caballo volvió trayendo consigo 3 caballos salvajes. Los vecinos vinieron a felicitarlo. ¡Qué buena suerte!, dijeron. El anciano respondió, ¿quién sabe? Al día siguiente, el hijo intentó domar uno de los caballos salvajes. Se cayó y se rompió la pierna. Los vecinos vinieron a consolarlo. ¡Qué mala suerte!, dijeron. El anciano respondió, ¿quién sabe? Semanas después llegaron los soldados del rey a reclutar a los jóvenes del pueblo para la guerra. El hijo del anciano, con la pierna rota, no fue reclutado. Los vecinos vinieron a felicitarlo. Y el anciano respondió, ¿quién sabe? Esta es una de las enseñanzas más antiguas del taoísmo. No porque la vida sea un juego de azar donde nada importa, sino porque nuestra capacidad para juzgar si algo es bueno o malo en el momento en que ocurre es extremadamente limitada. Lo que parece un desastre hoy puede ser el principio de algo extraordinario mañana. Y lo que parece una suerte hoy puede ser el inicio de algo difícil. Lao Tse escribió que la desgracia es donde descansa la fortuna y la fortuna es donde se esconde la desgracia. Cada desvío en tu camino tiene 2 caras y casi nunca puedes ver la segunda cara en el momento en que el desvío ocurre. La tercera enseñanza es esta: deja de juzgar los desvíos. Deja de clasificarlos como errores o fracasos antes de entender a dónde te llevan. El camino que se tuerce no es un camino roto.
Es un camino que todavía no has terminado de recorrer. Bruce Lee. Aquí es donde el taoísmo contradice todo lo que te han enseñado sobre el éxito y el logro. Aquí es donde Lao se dice algo que la mente moderna todavía no sabe cómo procesar. Wu Wei, dos palabras que en chino significan no acción, o más precisamente, acción sin esfuerzo, acción que fluye, acción que no lucha contra la naturaleza de las cosas, sino que se alinea con ella. No significa no hacer nada. Los maestros taoístas no predicaban la pereza, predicaban la inteligencia del movimiento, la diferencia entre el que nada contra la corriente gastando todo su cuerpo y el que nada con la corriente usando solo lo necesario. Piensa en el mejor momento que hayas tenido en tu trabajo, en el momento de mayor creatividad, de mayor flow, de mayor eficacia. ¿Estabas forzando? ¿Estabas luchando? ¿Estabas empujando contra algo? Probablemente no. Probablemente estabas en un estado de flujo donde las cosas salían solas, donde no pensabas en hacer, simplemente hacías, donde la acción se producía sin que tuvieras que esforzarte en producirla. Ese estado es Wu Wei. No es magia, es la alineación perfecta entre lo que haces y cómo lo haces. Entre tu naturaleza y la naturaleza de las circunstancias, entre tú y el Tao. Lao se escribió que el sabio actúa sin actuar, enseña sin palabras, las cosas surgen y él las deja ir, crea sin apropiarse, actúa sin apego al resultado, triunfa sin reclamar el mérito. La cuarta enseñanza es esta: busca la acción que no agota. La que fluye, la que se produce naturalmente cuando estás alineado con tu camino. Si algo te cuesta un esfuerzo enorme y constante, quizás no es el momento, quizás no es la dirección, o quizás necesitas cambiar cómo lo estás haciendo, no cuánto te estás esforzando. Vivimos en una época donde el silencio da miedo, donde si hay un momento vacío lo llenamos de inmediato con el teléfono, con música, con conversaciones, con cualquier cosa que impida que el silencio se instale, como si el silencio fuera peligroso, como si en él hubiera algo que no queremos encontrar. Pero los maestros taoístas buscaban el silencio, no lo toleraban, lo buscaban, porque sabían algo que el mundo moderno ha olvidado, que el silencio no está vacío, está lleno de información que el ruido cubre, lleno de señales que el ruido ahoga, lleno de la voz del Tao que solo se escucha cuando todo lo demás se calla. Piensa en cuántas veces has tomado una decisión importante en medio del ruido, en la urgencia, en la presión, en el caos. Y cuántas veces esa decisión, mirando hacia atrás, fue la correcta. Y piensa en cuántas veces una respuesta llegó de forma inesperada, no en medio de una sesión de planificación, sino en la ducha, en un paseo, en ese momento de semisilencio antes de dormirte, cuando la mente por fin bajó el volumen lo suficiente para que algo más profundo pudiera hablar. Lao se escribió que el Tao que puede nombrarse no es el Tao eterno, y el camino que puede planearse completamente no es el verdadero camino. Hay una parte de tu ruta que solo se revela en el silencio, que no puede deducirse con la mente, que solo aparece cuando paras lo suficiente para escuchar lo que ya sabes, pero que el ruido no te deja oír. La quinta enseñanza es esta: necesitas silencio, no como lujo, como necesidad, como la herramienta más poderosa que tienes para encontrar el camino que la vida quiere mostrarte. Sin silencio solo escuchas el ruido, y el ruido nunca te va a decir a dónde tienes que ir. Hay una confusión que mucha gente tiene cuando escucha las enseñanzas del taoísmo. Confunden fluir con rendirse. Confunden soltar el control con no importarles nada. Confunden confiar con ser ingenuo. Pero confiar en el camino es quizás el acto más valiente que existe, porque requiere algo que va completamente contra el instinto humano: soltar sin garantías, avanzar sin mapa, seguir caminando cuando no sabes a dónde vas.
No porque seas irresponsable, sino porque has entendido que la necesidad de saber exactamente a dónde vas antes de dar un paso es lo que te tiene paralizado. Los maestros taoístas distinguían entre dos tipos de personas, las que esperan a que el camino esté completamente claro antes de moverse, y las que se mueven y dejan que el camino se vaya aclarando con cada paso. Las primeras nunca llegan a ningún lado porque el camino nunca está completamente claro. Las segundas llegan porque entienden que la claridad viene del movimiento, no antes del movimiento. Lao Tse escribió que un viaje de 1000 kilómetros comienza con un solo paso, no con un mapa completo, no con la certeza del destino. Con un paso. Uno solo, y luego otro, y el camino se va formando debajo de los pies mientras caminas. Confiar en el camino significa esto, hacer lo que puedes hacer hoy con lo que tienes hoy y soltar el resto. No porque no te importe el resultado, sino porque sabes que agarrar el resultado con ambas manos no lo cambia, solo te deja sin manos. Para el siguiente paso. La sexta enseñanza es esta: confiar no es rendirse, es la valentía de seguir caminando cuando no tienes todas las respuestas. Y casi nunca vas a tener todas las respuestas. Así que la pregunta no es cuándo vas a tener suficiente certeza, la pregunta es si tienes suficiente valentía para moverte sin ella. La última enseñanza cierra el círculo de todas las anteriores y es la que lo cambia todo cuando la entiendes de verdad. La vida siempre te está mostrando el camino, siempre, en este momento, en cada momento, no a gritos, no con carteles luminosos, lo hace de forma sutil, constante, paciente, con señales que solo puedes ver cuando estás lo suficientemente quieto y lo suficientemente abierto para recibirlas. Te lo muestra en cómo te sientes cuando haces ciertas cosas, en esa sensación de que algo encaja o no encaja, en las personas que aparecen en momentos específicos, en las puertas que se abren sin que las empujes, en las que se cierran por más que las empujes, en los libros que aparecen en tu vida en el momento exacto, en las conversaciones que cambian algo dentro de ti sin que nadie planeara que lo harían. La vida habla, siempre habla. El problema no es que no hable, el problema es que nosotros no escuchamos, porque estamos demasiado ocupados hablando nosotros. Planificando, controlando, forzando, diciéndole a la vida cómo tiene que ser en lugar de preguntar cómo quiere mostrarse. Lao Tse escribió que el sabio no habla mucho porque sabe que en el silencio está la sabiduría. No porque las palabras no tengan valor, sino porque las palabras que más importan no siempre vienen de la boca, vienen de algo más profundo. De ese lugar dentro de ti donde el Tao y tú sois la misma cosa. Cuando dejas de controlar, la vida puede guiarte. Cuando dejas de forzar, la vida puede mostrarte. Cuando dejas de gritar tus planes, la vida puede susurrarte los suyos. Y los suyos casi siempre son mejores que los tuyos, no porque tú no seas capaz, sino porque la vida puede ver el panorama completo, mientras tú solo puedes ver el trozo que tienes delante. La séptima enseñanza es esta. Deja de hablarle a la vida, empieza a escucharla, porque lleva mucho tiempo intentando mostrarte el camino. Solo está esperando a que pares el ruido suficiente para poder hacerlo. Si has llegado hasta aquí, quiero que hagas algo antes de que este video termine. Piensa en algo de tu vida contra lo que llevas luchando. Algo que no fluye. Algo que empujas y no se mueve. Algo que fuerzas y se resiste. Algo que planificas y se deshace. Y ahora hazle una pregunta distinta. No cómo lo puedo forzar para que funcione, sino que me está intentando mostrar el hecho de que no funcione. Porque quizás no está fallando, quizás te está diciendo algo. Quizás la resistencia que sientes no es un obstáculo, es una señal.
Una señal de que hay otro camino que todavía no has visto porque estás demasiado ocupado empujando contra la pared equivocada. El control es una ilusión que te agota. La corriente sabe a dónde va. Los desvíos son parte del camino. La acción sin esfuerzo es la más poderosa. El silencio te muestra lo que el ruido esconde. Confiar no es pasividad, es valentía. Y la vida siempre te muestra el camino, pero solo cuando la escuchas. Confía en el camino, no porque sepas a dónde lleva, sino porque ya has comprobado que el único lugar al que te lleva a luchar contra él es al agotamiento. Si estas palabras tocaron algo dentro de ti, déjamelo saber en los comentarios. No tienes que escribir mucho, una palabra basta, solo para que sepas que no eres el único que necesitaba escuchar esto hoy. Deja que la vida te muestre el camino. Siempre supo a dónde ibas, solo estaba esperando a que la dejaras hablar. John Lennon. Si esta idea hizo clic en ti, hay alguien en tu vida que también lo necesita escuchar hoy. Comparte este video con esa persona. Y si quieres seguir explorando esta sabiduría, suscríbete. Hasta la próxima. Namaste.